me the grass is much greener on the other side. Well, I paid a visit, while it's possible I missed it. It seemed different, yeah, exactly the same. Yeah, 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 yeah. Till further notice, I'm in between, I'm in between. From where I'm standing, my grass is green. Someone once told me the grass is much greener on the other side. Ginger. Los Foclis en hielo. Sobre la selección de estudiantes para el programa de becas de este año, de la lista de nominados hemos escogido a 20 finalistas. A 5 se les ofrecerá la oportunidad de estudiar en nuestra prestigiosa institución. Maurice, el portafolio, por favor. Candidata número 1. ¡Ginger! ¡Ay, mamá! Ginger, no puedo creer que hayas solicitado esa beca sin decirnos nada. ¿Cuál es el problema? Sé que no la obtendré. Oh, pero chicas, el campus es hermoso. Queda en lo alto de las montañas y hay alces en todas partes. Los alces pueden ser muy hostiles, especialmente durante la época de apareamiento. ¡Qué asco! Está probando su bálsamo antihipotermia que está hecho de grasa de pollo. ¡Astuto! Deja de cambiar el tema, Ginger. Digamos que si eres aceptada, estarás lejos de tus amigos y de tu familia durante todo un semestre. Estar lejos de mi familia tal vez no sea tan malo. Guarden los aplausos, señoritas. Soy modesto. Es absolutamente estimulante y si logro convencer al jurado que mi piel es resistente al hielo, seré un éxito. ¿De qué estás hablando? El Festival de Invierno del Hombre Raro será transmitido hasta por la televisión. No creo que tengas que actuar para convencer a la gente de que eres raro, Carl. No, solo diles que me llamen para confirmar. Necesito jalea. Hola, Carl. Señorita Sussman, supongo. Apresúrate, Carl. En serio. Creo que debo ser breve. La pelirroja empezó a chillar. Ah, tu hermana. Entonces nos vemos en la perrera después de la escuela. Positivo. Voy a contar hasta 3, Carl. 1, 2, 3. ¿Y te preguntas por qué no tienes citas? ¿Qué rayos hacen aquí, chicos? No respondan. Carl, pantalones. Ginger, orejeras. Dodie me hice al auto. Si no estoy detrás de ella, después se enferma. Hace mucho frío. ¡Vamos, vamos! ¿Qué? Nada. ¿Qué? Nada. ¡Nada! Es solo que, bien, nadie las usa ya. Ah, bien. Sí me gustaría, Bien, chicos, supongamos pero... que si eres aceptada, te irías. Aún no lo Es sé. decir, ¿estás realmente preparada para estar lejos de nosotros tanto tiempo? No voy a ser aceptada, Dodie. Sí, es absurdo hablar de ello. Hola, Courtney. Hola, Ginger. Oh, querida, orejeras. Gracias. ¿Qué? Nada. ¿Qué? Nada. Oye, pues a ella sí le queda bien, ¿sí? Oh, sí. ¡Yujú! ¡Ginger, espera! Cada vez que me volteo, ahí está ella y me causa molestia. Casi como un uñero. Exactamente. Afrontémoslo. Fotley me enferma y no hay nada que alguien pueda hacer. ¿Qué hay si te digo que ya se ha hecho algo al respecto? La verdad es que el bálsamo para la hipotermia no funcionó y si funcionara no sé si es lo suficientemente extraño para entrar al Festival de Invierno del Hombre Raro. El pudín de torta de
queso. Parece repulsivo, pero no lo es. Tengo que pensar en algo único, algo muy raro. ¿Quieres? ¿No puedes pensar en otra cosa que no sea ese pudín de queso por un segundo? Podría decir lo mismo de ti sobre ese festival de... hombre raro. Oye, ¿por qué no repites una de las cosas raras que has hecho en el pasado? Vístete de hombre lobo. Pretenderé que no escuché. La originalidad es lo que me distingue de los demás. Y una vez que empiezas a ceder, no eres mejor que... Caballeros, Hootsie, veo que degustas la maravillosa torta de queso. Parece asqueroso, ¿ah? ¿Qué quieres, Griplin? Estamos ocupados pretendiendo que no existes. Oh, ¿en serio? Bien, pues esa tarea será infinitamente difícil, diría yo, pues pronto haré mi inminente debut en el show. ¿Cómo? Así es, Fotley. El Festival de Invierno del Hombre Raro. Sin duda habrás escuchado de ello. ¿Tú? ¿En el Festival del Hombre Raro Invernal? ¿Cómo rayos puede ser? Tú eres el niño más aburrido del planeta. Si la villa aburrida tuviera presidente, tú serías alcalde. No, presidente. Sí, presidente. Tienen derecho a tener sus opiniones, supongo, pero resulta que tengo una marca de nacimiento en mi nalga izquierda que se parece, si me lo permiten, al planeta Saturno. Mentira. Si me lo preguntas, es totalmente extraño. ¿Superado por un estúpido lunar en el Pompi? Ay, esto no puede ser.